¿Quién controla el Caribe? Choque entre potencias y narcos. Bolivarianismo en caos. ¿Podrá la derecha pragmática rescatar al país? Venezolanos en huelga de hambre. Noruega denuncia arma mortal contra la oposición. En un país que late entre la esperanza y la incertidumbre, donde cada noticia no es solo un hecho aislado, sino un reflejo de lo que somos y de lo que seremos, hoy, más que nunca, informar es una necesidad. Bienvenidos a este espacio donde la realidad se mira de frente y las voces de los venezolanos encuentran eco. Soy Génesis Pérez y para mí es un placer volver a compartir con ustedes este recorrido informativo de hoy lunes 1 de septiembre. Comencemos. Las cifras son implacables. En 2025, mientras países de la región reportan incautaciones de cientos de toneladas de droga, el foco geopolítico y la atención internacional se ciernen sobre un único país, Venezuela. Un análisis profundo de la situación revela que esta guerra es mucho más que una batalla por el control de la droga. Es una batalla por el control del poder en la región. Catherine García nos informa. En 2025 los números hablan por sí solos. Colombia, el mayor productor de cocaína, reporta haber incautado más de 300 toneladas de droga en lo que va de año. Por su parte, en un país aliado a Estados Unidos como Ecuador, la cifra supera las 180 toneladas. Sin embargo, la atención se centra en Venezuela, que anuncia la incautación de poco más de 55 toneladas en el mismo periodo. La desproporción numérica oculta el punto clave, la geografía. Venezuela es un punto de tránsito estratégico. Sin embargo, el enfoque sobre el país no se basa en el volumen de droga que incauta, sino en la sospecha de que su Estado es el facilitador del tráfico. La coyuntura y el contexto estructural de Venezuela responde a un panorama mucho más amplio en términos de combinación de factores tanto estructurales como geográficos, políticos y criminales. Y por eso hacen de Venezuela uno de los países particulares que, a pesar de que no tenga cultivos ilícitos, es una zona y es un corredor estratégico para la salida a ambos océanos. Entonces se convierte Venezuela en un puerto de envío de cargamentos. Ha habido una suerte de actores estatales venezolanos que están involucrados con mucha evidencia en las redes de narcotráfico global, que los conocemos por los periodistas como el Cartel de los Soles. Pues en Venezuela hay una cooptación, hay una soberanía compartida con los grupos narcotraficantes, donde es el mismo Estado quien narcotrafica. En el caso de Venezuela, el narcotráfico es un recurso político. El gobierno de Nicolás Maduro se ha escudado en el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que confirma que el país se mantiene libre de cultivos ilícitos de coca. Esta es la defensa oficial contra las acusaciones de narcoestado de Estados Unidos. Mientras tanto, en países como Brasil, que con sus extensas fronteras son rutas de salida hacia Europa, el tráfico de drogas sigue creciendo. Sin embargo, el enfoque sigue sobre Venezuela. La falta de cooperación de Venezuela con la DEA y otras agencias de Estados Unidos ha convertido el país en un punto ciego para la inteligencia internacional. Los efectos de la rivalidad y la falta de cooperación entre las potencias en espacios estratégicos como el Caribe, pues lleva de alguna u otra manera a la fragmentación institucional. La arquitectura de la integración regional es que en América Latina y el Caribe pues no hay un entendimiento o una noción de seguridad clave. Me atrevería a pensar que hay unos espacios para actores ilegales como, a ver, cuando las potencias no cooperan, pues efectivamente emergen vacíos de gobernanza que grupos criminales transnacionales pues explotan para usar tanto el Caribe como el resto de América Latina. La competencia geopolítica de las grandes potencias convierte la idea de la zona de América Latina en zona de influencia, y por eso es que el asunto de bases militares, cooperación policial selectiva, todo esto dificulta respuestas regionales comunes, precisamente porque está parcializada, parcelada y fragmentada la noción de seguridad. La guerra contra las drogas en Venezuela es, en esencia, una batalla de narrativas. Una de las partes presenta el tema como una lucha contra la corrupción sistemática y una amenaza para la seguridad regional, mientras que la otra la describe como una campaña de desprestigio para justificar un cambio de régimen. Latinoamérica está conformada por 20 países, de los cuales 16 son aliados de Estados Unidos y solo 4 tienen una política de confrontación. Y de esta forma, las cifras de incautaciones son solo una pieza más en este juego de ajedrez geopolítico donde el verdadero objetivo no es la droga, sino el control del poder. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. El ministro de Defensa Vladimir Padrino López realizó un balance de las acciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para hacer frente al narcotráfico y enfatizó que el comercio de drogas se combate con enfoques y políticas públicas coherentes, no con misiles Tomahawk o aviones F-35.
ni con destructores ni submarinos nucleares. Además, aseguró que en Venezuela no se producen estupefacientes y destacó que el país se prepara para cualquier agresión que se produzca por parte de Estados Unidos contra la soberanía. Escuchemos. Y le digo al mundo también que tiene las vistas puestas sobre Venezuela en este momento. Le digo al mundo que de ocurrir algo aquí en Venezuela, de atreverse a agredir nuestra soberanía, bueno, este mundo multipolar que está en emergencia, no sé, ya veremos, porque lo que pase aquí será un reflejo de si tenemos un nuevo orden mundial equilibrado, con respeto a la soberanía de los pueblos, con respeto al derecho internacional. O seguimos como estamos, todos contra todos. Y entonces ese orden multipolar no sea otra cosa sino un desorden que va a terminar acabando con la humanidad. La falta de cooperación de Venezuela con agencias como la DEA ha convertido al país en un punto ciego para la inteligencia internacional en la lucha contra el narcotráfico, pese a que el chavismo habla de operaciones constantes al respecto. Esto plantea una pregunta crucial para la seguridad regional. ¿La falta de cooperación con la DEA afecta a la seguridad de la región en conjunto? Argumenta tu respuesta. Recuerda que los comentarios están a tu disposición. El Caribe arde. Los invitamos a ver el análisis de los 4 posibles escenarios que Estados Unidos evalúa frente a Nicolás Maduro: invasión, ataques quirúrgicos, presión militar y BUF. Más detalles con el politólogo Henderson Sequera en el programa dominical Cara a Cara con Mildred Manrique. Estamos en presencia, sin lugar a dudas, del mayor despliegue militar de los Estados Unidos desde la época de la invasión a Panamá. Ahora bien, muchas personas se han preguntado, si este es el mayor despliegue desde la invasión a Panamá, ¿eso quiere decir que va a haber una invasión en Venezuela? Yo lo descartaría y creo que, dando pie a tu pregunta, este actual despliegue plantea, Mildred, 4 escenarios. Quedan solamente 2 escenarios, Mildred. 1. Se pueden producir capturas o ataques quirúrgicos desde el Mar Caribe hacia la coalición chavista, hacia civiles o militares. Para eso, y en la actualidad, Estados Unidos tiene capacidades militares. Yo creo que la gran duda, tú hablabas inicialmente muy acertadamente de la Operación Guacamaya parte 2, la Operación Guacamaya hubiese sido imposible sin cooperación de los cuerpos de seguridad del chavismo, de la policía política en Venezuela. En las instancias regionales como la OEA, por ejemplo, nosotros hemos visto una respuesta en las últimas semanas de Trinidad y Tobago diciendo que iba a cooperar con Estados Unidos en este operativo antidrogas, Francia diciendo que también iba a cooperar con Estados Unidos en el Caribe en este operativo antidroga, pero mi impresión, Mildred, es que la región, tanto a nivel de cada gobierno como a nivel de instituciones como la OEA, no estarían dispuestos a cooperar con Estados Unidos en el operativo antinarcóticos, pero no estarían dispuestos a cooperar con Estados Unidos en una intervención militar a gran escala. Continuamos con nuestro espacio pensado para mantenerlos informados en tan solo 60 segundos, con lo más relevante y preciso del momento. Diversas organizaciones manifestaron en Madrid para expresar su apoyo a Venezuela. Diversas organizaciones políticas y sociales se manifestaron en Madrid frente al Consulado General de Venezuela para expresar su apoyo al país sudamericano bajo el lema «Venezuela no es una amenaza». La concentración se realizó en respuesta al aumento de la actividad militar de Estados Unidos en las costas venezolanas, que las organizaciones presentes calificaron como una supuesta estrategia para controlar el petróleo del país. Mientras, los manifestantes exigieron a los organismos internacionales condenar las acciones del gobierno del presidente Donald Trump. En medio de las tensiones con Estados Unidos, el madurismo asistió a China por el Día de la Victoria. En medio de las tensiones con Estados Unidos, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, viajó a China para representar a su país en la conmemoración del 80 aniversario del Día de la Victoria contra la ocupación japonesa.
Rodríguez destacó: avanzamos en el fortalecimiento de un nuevo mundo multipolar y sin agresiones, subrayando el compromiso de Venezuela con la construcción de un orden internacional más justo, equilibrado y respetuoso de la soberanía de los pueblos. Activistas venezolanos iniciaron una huelga de hambre frente a la Corte Penal Internacional, exigiendo la celeridad en el caso Venezuela. La protesta coincide con el pronunciamiento del gobierno de Noruega, que este fin de semana denunció el aumento de desapariciones forzadas como herramienta de represión política. María Corina Machado y Edmundo González celebraron el respaldo internacional, mientras la administración de Maduro respondió con rechazo, acusando a Noruega de promover una supuesta agresión extranjera. Paola Hernández con el siguiente reporte. Con pancartas, convicción y el estómago vacío, activistas venezolanos iniciaron una huelga de hambre frente a la Corte Penal Internacional, exigiendo celeridad en el caso Venezuela, mientras el mundo empieza a mirar con más atención. Este fin de semana, el gobierno de Noruega denunció el aumento alarmante de desapariciones forzadas en el país, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024. Según el comunicado, el Estado venezolano estaría utilizando las desapariciones forzadas como arma para silenciar a los miembros de la oposición, junto con otras presuntas violaciones como el uso excesivo de la fuerza. La respuesta de los líderes opositores no se hizo esperar. María Corina Machado calificó el pronunciamiento como una reivindicación de las víctimas, mientras que Edmundo González compartió el caso de su yerno, Rafael Tudares, desaparecido desde enero, como ejemplo del dolor que viven cientos de familias venezolanas. En contraste, el canciller de Venezuela, Iván Gil, rechazó las declaraciones de Noruega, acusándolos de justificar una supuesta agresión por parte de Estados Unidos. En este momento se está iniciando una huelga de hambre a las puertas de la Corte Penal Internacional. Esto es una actividad promovida por grupos de venezolanos que luchan contra la injusticia. La actividad se llama Rebelión contra la Injusticia. Y nada más justificado que esto. Como sabemos, Venezuela está siendo objeto de unos crímenes horrendos, crímenes lesa humanidad que vienen ocurriendo sin detenerse durante años. El pronunciamiento de Noruega llega en medio de crecientes denuncias, siendo las más recientes realizadas por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, quienes denunciaron la desaparición forzada del exalcalde del municipio Barinas, José Luis Machín, y 4 personas más, entre ellos 3 dirigentes del partido político Primero Justicia. Estas denuncias no solo ponen en evidencia una presunta práctica sistemática de represión, sino que también refuerzan la urgencia de una respuesta internacional contundente frente a la vulneración de derechos humanos en Venezuela. Venezuela vive una encrucijada histórica, mientras el oficialismo insiste en aferrarse al poder y la oposición reclama haber ganado las urnas. El verdadero debate ya no es de izquierda o de derecha, sino de sobrevivencia democrática. Con una economía al borde del colapso, una diáspora de casi 9 millones de venezolanos y una inflación que amenaza con dispararse este 2025, el país se pregunta: ¿será el próximo gobierno capaz de romper el ciclo de autoritarismo y devolverle estabilidad a la nación? Venezuela se encuentra en un punto de inflexión histórico, con un cambio de gobierno en disputa y una sociedad marcada por la fatiga del chavismo. Las ideologías políticas enfrentan un reacomodo inevitable. Durante décadas, el país se movió en un centrismo petrolero con fuerte tutela estatal, donde tanto Acción Democrática como CUPEI compartieron un modelo que nunca fue propiamente de derecha liberal, sino un equilibrio entre populismo, subsidios y control estatal. Este pacto se rompió con la revolución bolivariana de Hugo Chávez en 1999, que instauró un proyecto de izquierda hegemónica que con el paso de los años degeneró un autoritarismo, crisis económica y aislamiento internacional. Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, el país vive una pugna entre 2 legitimidades, la oficial y la percibida en la calle. Esa grieta obliga a pensar hacia dónde se moverá el péndulo ideológico en un eventual cambio de poder. El futuro inmediato no apunta a un viraje hacia la derecha dura, sino hacia fórmulas de centro pragmático que intenten reconciliar 2 urgencias:
estabilizar la economía y reconstruir instituciones democráticas. En ese camino, la dolarización de facto, el uso creciente de criptomonedas y la diáspora de casi 9 millones de venezolanos se convierten en factores que moldean la política más allá de los discursos. Lo que viene para Venezuela no será tanto un debate entre izquierda y derecha, sino entre continuidad autoritaria o apertura republicana. Si la oposición logra consolidar un cambio de gobierno, tendrá que enfrentar la expectativa de un pueblo que exige servicios básicos, seguridad jurídica y un modelo económico capaz de frenar la hiperinflación proyectada en más de 180% para 2025. En ese escenario, las etiquetas ideológicas pierden fuerza frente a un clivaje más profundo, democracia o autoritarismo. Y como advirtió Simón Bolívar, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. El desafío del próximo ciclo político en Venezuela es transformar esa advertencia en ciudadanía crítica, instituciones sólidas y reglas que ningún caudillo pueda doblar, sea de izquierda, de centro o de derecha. Así llegamos al final de esta edición, pero la información sigue su curso y nosotros estaremos atentos para llevarla a sus pantallas. Gracias por confiar en Impacto Venezuela como su ventana a la realidad. Recuerden que estar informados es la mejor herramienta para construir futuro. Los esperamos en nuestra próxima entrega informativa. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga.